Hallelujah, Adonai min hashamayim. Hallelujah, Ba'eromim. Hallelujah, kol melachim. Hallelujah, kol tzeba'ah. Hallelujah, shemesh v'yarech. Hallelujah, kol kofehu. Hallelujah, shmei hashamayim ve'amayim. Asher me'al hashamayim. Bien. Shalom, shalom, buena noche, shalom, bienvenido. Y bueno, este día de hoy, pues vamos a estudiar acerca de la parasha Shemot, ¿verdad? Entonces, esta parasha, pues como su nombre lo indica, esta parasha empieza en el libro de Shemot o Éxodo, ¿cierto? Y vamos a presentar por acá un momentico nuestra porción, la porción que vamos a leer el día de hoy. Antes que nada, vamos a hacer nuestra tefilá, vamos a hacer una oración al Santo de Israel. Padre Celestial, Elohim Altísimo y Misericordioso, te damos hoy las gracias por este día que nos regalas. Gracias, Padre bondadoso, por esta oportunidad de poder acercarnos a ti a través de la Torá. Te pido, Akadosh Baruj Hu, que tú seas el maestro por excelencia, que tú ilumines nuestra mente, nuestro corazón, que cada palabra sea para bien, vida y shalom en medio de cada uno de nosotros, que tú nos fortalezcas, que nos animes, que nos ayudes, Padre, a poder permanecer delante de ti, que tú ilumines nuestra mente y nuestro corazón y nos hagas entender cada cosa que tú has plasmado en tu Torá con tu inspiración divina, Kadosh Baruj Hu. Bendito eres por siempre, Adonai, en nombre de Yeshua, Hamashiach, Kadosh Baruj Hu. Amén, amén, amén. Bueno, muy bien. Amén. Amén. Entonces, el día de hoy vamos a ver bajo el verdadero contexto hebreo, ¿cierto? Esta parasha. Y vamos entonces a ver lo que el Eterno nos permita el día de hoy. El título que quise ponerle a esta enseñanza es ¿por qué Elohim o por qué el Eterno no actúa siempre que actúa la maldad? ¿Cierto? ¿Por qué Elohim no actúa siempre que la maldad actúa? Entonces vamos a ver por qué este título en medio de esta parasha. Pero pues obviamente vamos a aprovechar para poder leer en el hebreo. Y quisiera empezar con un verso, el verso que está en el capítulo 3 verso 24 capítulo 3 vamos así entonces al libro de Éxodo capítulo 2 perdón, capítulo 2 verso 24, ¿cierto? Y pues, si alguno de ustedes lo quiere leer en hebreo, vamos a hacer la lectura desde el hebreo, ¿listos? Déjenme un momentico, ya ubico el verso. Muy bien, More. Dice Baishma Muy bien, y oyó muy bien, y escuchó. Elohim Elohim, et Nakata. Nakata, mira. Nakatam, ¿cierto? Listo. Esta palabra viene de la palabra de gemir, lignok, viene aquí su raíz. De hecho, su raíz está en estas tres, ¿cierto? Lignok, que significa como, puede ser un verbo, el verbo de gemir, o algo peculiar que está pasando en esta palabra es que le agregaron una hey al final. Por eso vemos que a la palabra se le agregó en vez de la hey una tap. Tú sabes cuándo sucede esto, ¿verdad, Mauricio? ¿Cuándo sucede esto? Sí, More, es cuando se refiere a ellos, ¿no? Bueno, realmente quisiera de pronto mostrarlo de una forma aquí rápida. Esta palabra, la voy a poner aquí a la izquierda.
para aprender un poquito algo del hebreo, ¿listos? El hebreo siempre tiene una raíz, la raíz generalmente es sin vocales, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el shoresh, que es lo que llamamos el shoresh, entonces vamos a ubicarlo acá. Bueno, ya me lo puso al otro lado, ahí está. Su shoresh consta de una nun, una aleph y una kuf, ¿cierto? Estas tres son el shoresh. Y a este shoresh aquí le agregaron, bueno, estas vocales, pero estas tres vocales como un verbo pueden significar gemir, ¿cierto? La acción de gemir. Pero en ocasiones yo le puedo poner una hey, ¿cierto? Yo le puedo poner una hey al final, ¿cierto? Voy a mejorar acá un poquito el tamaño. Un poco más grande. Ahí creo que se ve bastante mejor, ¿cierto? Entonces, ya vimos que la palabra tiene este shores, y el shores como verbo lo podemos pronunciar como a la acción de gemir. Pero en ocasiones nosotros le podemos agregar una hey al final y construimos un sustantivo, ¿cierto? Y en este caso, naka, que es lo que estamos leyendo, significa gemido. ¿Listos? Gemido. Pero adicional, ustedes van a ver la palabra, ¿cierto? Ven acá el texto hebreo, ¿verdad? Entonces, el texto hebreo, pues, tiene todavía más cosas, ¿no? Tiene adicional, vamos a ponerlo más abajo. Pero lo que no quería. Acá. Aquí está. Entonces, tiene aquí adicional, tiene otras cosas. Pues nuevamente, aquí para mejorar un poquito su... Entonces vemos que realmente la palabra que están usando es esta, naka, ¿cierto? Que es gemido. Pero en vez de la hey han puesto una tap, ¿cierto? Una tap. Entonces, ese cambio se da porque es el gemido de ellos, ¿cierto? Gemido, ¿cómo se dice? Naka. Pero para poder decir de ellos, le agregan una mem al final. Y ahí ya, solo con eso, decimos que es el gemido de ellos, ¿listo? Pero por regla, la hey tiene que cambiar a una tap, que es lo que está pasando acá, ¿cierto? Entonces, partimos del shores, tres letras únicamente, porque luego de tres letras encontramos dos más, ¿cierto? Esta de acá se agregó porque se volvió sí, un sustantivo, ¿cierto? Que es el sustantivo de un gemido, ¿cierto? Y luego de eso se le agregó una mem porque se indica un posesivo de ellos, ¿cierto? Como para entender un poquito las transformaciones que ocurren alrededor de una palabra reducida, ¿cierto? Entonces, escuchó Elohim a el gemido de ellos, así dice. Ahí score Vaiskor, este seguro sabes qué significa. viene como de Sahara, de recordar. Y recordó, muy bien. Dice Elohim, Elohim, muy bien, que significa el juez supremo. Et, Que significa a, sí, Brit o Berit. Bueno, Brit, y es falta Brito, su pacto. su pacto. Muy bien, entonces, Brit solamente, como saca, Brit significa pacto, ¿cierto? Pero nosotros, el pacto, digamos que también se puede entender como un sustantivo abstracto, ¿cierto? Que no puede ser tocado, no es algo físico. Y aún sigue siendo un sustantivo, y a este se le agrega una bab. Cuando a un sustantivo se le agrega una bab, significa de él, ¿cierto? También, como vimos ya hace un momento, si se le agrega una mem, significa de ellos, ¿cierto? Entonces aquí empezamos a ver cómo a las palabras se le pegan otras y complementa un poco más el mensaje. Entonces, su pacto, Et ¿qué significa? Abraham, Este et
puede significar a o con. ¿Listo? Tiene esas dos formas de poner un significado. Para Abraham, muy bien. Et, Sí. Yitzhak, Isaac. Muy bien. Beer, Jacob. Jacob. Muy bien. Entonces, a los patriarcas, ¿cierto? Excelente. Muy bien, Mauricio. Te agradezco mucho por ayudarme con la lectura. Y es muy bueno que hagamos la lectura porque esto nos ayuda a reforzar, ¿verdad? Muy bien. Listo. Entonces, ¿por qué empiezo con este verso? Empiezo con este verso porque, pues, precisamente estamos viendo que el Eterno se acordó. Viene aquí la palabra Sajor, ¿cierto? Esta es su raíz, la Sain, la Haf y la Resh. Sajor, que significa recordar, ¿cierto? Y, pues, podríamos hacernos una pregunta. ¿Será que al Eterno se le puede olvidar algo? ¿Cierto? Algo que no haya tenido en cuenta, quizás el Eterno no tiene en cuenta las cosas que a veces suceden en el mundo, o aún, como dice acá, su propio pacto, porque este verso nos invita a pensar que el Eterno no está teniendo en cuenta su pacto, ¿cierto? Bueno, entre comillas, eso es lo que, digamos, una persona podría interpretar, ¿cierto? Y eso es precisamente lo que vamos a aprender. Entonces, nuevamente, la pregunta de esta enseñanza es, ¿acaso el Eterno no actúa siempre que el mal actúa? ¿Cierto? ¿Y por qué? Porque esta parasha es la mejor excusa. Si nosotros revisamos unos versos más atrás, en el capítulo 1, ¿cierto? Vamos al principio de nuestra parasha. Ya estuvimos en el capítulo 2, vamos a regresarnos al capítulo 1, ¿cierto? Vamos a ver aquí, capítulo 1, pero en esta ocasión el verso 13. ¿Listos? 13, 1, 3, capítulo 1, verso 13. Entonces, bien, vamos a buscar el verso. Bueno, aquí ustedes van a encontrar en la Torah que la Torah está organizada por versículos también. Entonces, la Aleph será el primer verso, la Bet será el segundo, ¿cierto? Y así hasta llegar a la Tet, esta que es la número 9, ¿cierto? Luego sigue la Yod 10, la Yod, y aquí empieza el juego de las letras. Entonces, la Yod es 10 más la Aleph 1, entonces el verso 11, ¿cierto? Entonces, verso 13, aquí lo encontramos, ¿cierto? ¿Alguien de ustedes desea leerlo? Listo, voy a pedirle el favor a mi hijo, si tú puedes leerlo, por favor. Dice, vaya, vaya, bidu, Vaya, Bidú. Listo. Esta palabra viene de la palabra abot o abodá. ¿Has escuchado alguna vez abodá? no, Bueno, abodá es trabajo. ¿Listo? ah, Abodá. Entonces, esta palabra abodá, que aquí la podemos ver, tiene una yod. Bueno, como hemos visto, la raíz empieza siempre por 3 consonantes, pero antes le agregan más para agregar más a esa palabra, enriquecer el mensaje. Entonces, la yod, bueno, abodá también puede ser abodá, como de hecho estamos dándonos cuenta, terminan a, ¿cierto? Está sucediendo lo mismo que pasó en esta palabra, que le agregaron la hey y la kaf. Entonces, abodá, de hecho, es el sustantivo de el trabajo, es el resultado de la acción, el trabajo. Pero también puede ser un verbo, trabajar, ¿cierto? La abot, el trabajo, ¿cierto? Y este verbo, cuando se le antecede una yod, se vuelve el verbo en futuro. Trabajará, ¿cierto? Trabajará. Y luego la bab indica, es un prefijo que significa y, simplemente y. Y trabajará, supuestamente.
Pero lo que sucede es que en la Torá la Bab le cambia el tiempo y trabajó, ¿cierto? Aún más, ahora tiene una Bab al final, una U. Es una U la que tenemos aquí. Y cuando a un verbo se le agrega la U, quiere decir que, mejor dicho, hasta aquí quiere decir que él trabajará o él trabajó, él trabajó. Y la Bab indica que hizo trabajar a él. Él hizo trabajar a él. Es lo que tenemos. Muy bien. Mitzrayim, Mitzrayim. ¿Sabes qué es Mitzrayim? los egipcios, ¿no? Egipto. Muy bien. Et, ¿Qué era Et? Lo dijimos ahorita. Ah, Benei, bueno, acá la yo no suena. Bené. Bene, ¿Sabes qué es Bené? no me Viene la acuerdo. palabra Ben, Hijo, hijo. Pero está en plural, hijos, hijos. Y no solamente en plural. Por ejemplo, para decir hijos es banim. Con la terminación im se construye un plural masculino. Pero no termina en im, no es un plural cualquiera. Ahí creo que sería de, hijos de. Hijos de. Entonces, este plural, al adicionar desde el plural, se le agrega un de, ¿cierto? Entonces, por eso, al ver que termina en yod con una cere al final, es un plural con una de. Hijos de Israel, Israel. Muy bien. Israel. Be, Be, esta es la P o la, Esta es la fe. ya me acuerdo entonces. Befar, Befare, Befarej. Befarej. Muy bien. Befarej. Entonces, Befarej, parej o perej, perej significa duro trabajo. Perej, ¿cierto? Perej. Pero la bet se le pegó a la palabra perej. ¿Qué significa esta bet? En, ¿el cual? No, Ah, no. con. El cual En significa cuando se le pega un verbo, ¿cierto? Entonces, con. en o con. Entonces dice, vamos a leerlo de nuevo. Entonces, y hizo trabajar Mitzrayim a los hijos de Israel con, que era perej o parej en este caso, duro trabajo. Dureza. Duro trabajo, ¿cierto? Entonces los hizo trabajar con duro trabajo, ¿cierto? ¿Y por qué relacionamos el verso anterior que estaba en el capítulo 2, verso 24 con este? Porque de qué podríamos intuir qué cosas fueron las que al Eterno recordó, o sea, recordó su pacto, claro, pero lo recordó porque escuchó los gemidos del pueblo. ¿Y por qué? Pues Mitzrayim había hecho trabajar al pueblo de Israel con duro trabajo, los hicieron esclavos, los hicieron siervos, ¿cierto? Pero ahí nace la pregunta, o sea, ¿quién viendo en Mizraim, quiero hacerles a ustedes la pregunta, ¿qué creen que sucedió en Mizraim? ¿Qué tipo de esclavitud llevaron el pueblo de Israel? ¿Qué se imaginan o qué han escuchado? ¿Sí? Listo. Voy a preguntarle a mi hijo. ¿Qué has escuchado? Ah, bueno, Rocío. No, es que lo que yo he visto es que los hacían hacer adobes o trabajos forzados de mucho peso, jalando cosas Correcto. así de esclavo, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Y cómo tratarían a esos esclavos? ¿Cierto? Fatal, sí, muy mal. Muy mal, ¿verdad? Y de hecho, se cuenta en un libro muy especial que está citado dos veces en la Tanaj, está citado en el libro de Josué y está citado en el libro de los Reyes, si no estoy mal. Es un libro que no encontramos en la Biblia. La Biblia lo cita y en ese libro cuentan que a los niños que nacían, pues ustedes saben que el contexto de esta historia habla de que los tenían que matar, que los tenían que mandar al río a que se ahogaran, ¿cierto?
era el río Nilo, donde habían cocodrilos. Muchos de esos niños morían y a muchos otros los usaban como ladrillos para poder rellenar el espacio que faltaría en las construcciones que ellos hacían. Entonces, a otros los enterraban vivos. Entonces, realmente era una situación muy difícil en que esta esclavitud era un trabajo en el que querían hacer que el pueblo se redujera su número, ¿cierto? Esto lo podemos ver en el verso 10, en este último verso que vamos a leer para poder desarrollar más a fondo la enseñanza. Y este, sí quisiera leerlo yo, ¿cierto? Entonces dice, Abba, Abba, Abba. Entonces dice, eh, esta, esta palabra dice, bueno, vamos a ir acá como preparémonos, o estemos listos, ¿cierto? Y sigue diciendo, nidja, nijajma, ¿cierto? Entonces su raíz viene de la palabra jojma. ¿Has escuchado la palabra jojma? No, pues no me acuerdo la verdad. Sí la Sabiduría, escuché, pero no. jojma. De hecho, miren que esta palabra también se le agregó aquí al final una hey y una kametz. Esta hey para que suene al final a, ¿cierto? Entonces, este tipo de palabras que son como un poco abstractas, al agregarles esa hey al final se convierte en un sustantivo, que es la sabiduría, ¿cierto? Y entonces dice, eh, esta tap es porque a esta palabra sabiduría le agregaron una hey atrás, una hey atrás. Entonces miren lo que está pasando, le agregaron una hey adelante y una hey atrás. Esta hey luego se convertiría en una tap, ¿cierto? Esto a veces sucede cuando a que un verbo se le agrega un prefijo, entonces esta hey se convierte en una tap. Eso le sucede a un verbo, ¿listos? ¿Qué es lo que pasa? Nosotros hemos hablado en ocasiones anteriores que a los verbos yo le puedo agregar una hey atrás y la hago parte del verbo. Entonces, por ejemplo, eh, si el verbo es conocer, ¿cierto? Porque Jochma puede ser sabiduría o conocimiento, ¿cierto? Y como verbo, entonces era conocer, ¿listo? Y si al verbo conocer yo le agrego una hey atrás, entonces esto va a significar hacer conocer, ¿cierto? Entonces tenemos el verbo hacer conocer y aún le pusieron una nun, ¿cierto? Una nun que indica que el verbo está en futuro, ¿cierto? Entonces, todas estas reglas, todas estas cosas las pueden ustedes consultar más a fondo en los videos que tenemos acerca de todo este tema para poder estar detallado muy bien para que ustedes puedan saber y entender desde lo más básico y avanzar poco a poco hasta lo más avanzado que es esto, ¿cierto? Esto lo hacemos a modo de que nos vayamos habituando. Son tantas reglas pero lo hacemos a modo de que nos vayamos habituando un poco a estas reglas, ya que son muchas, entonces vale la pena repetirlas y repetirlas para que al final se nos queden en nuestra mente. Entonces, bien, entonces, estemos preparados y actuemos con sabiduría, como hacia el futuro, actuemos todos haciendo traer sabiduría a nosotros, para Él, sobre Él, sobre Él. O para él, ¿cierto? Y acá se están refiriendo a Israel, ¿no? Pen, esta palabra pen significa no sea que, ir ve, y esta palabra viene del verbo, tengo que buscarlo acá, lirbot, lirbot, que significa no sea que se multipliquen, no sea que se multipliquen, y dice, ve allá, y sea, y serán, que significa pues, Tikrena, ¿listo?
Este es un verbo que su raíz es la kuf, la resh y la alef, que significa como llamar, como llamar. Es del verbo likra, que significa llamar. O también leikaré, cuando yo le pongo una hey atrás, entonces significa ser nombrado, hacer llamar o ser nombrado. Leikaré, ¿cierto? Entonces, tiene aquí una estructura muy especial y es que está en futuro para cuando muchas personas están haciendo esta acción. Está en futuro. Y More, será, disculpa. ¿sí? Rosy. ¿Cuál capítulo es o el libro? Este es el libro de Éxodo, capítulo 1, verso 10. ¿Listo? Ok, Vale. te abajo. Bueno, entonces íbamos aquí, tic, rená, que su raíz, como ya les dije, es el verbo es cara que es llamar o ser nombrado, ¿cierto? Entonces, ustedes serán llamados, y será que pues serán llamados, milhamá, ¿listo? Entonces, esta palabra tiene una raíz muy extraña, ¿saben? Viene la palabra lejem. ¿Tú sabes qué es lejem? Pan. Pan. Pero a la palabra pan, que es lejem, le agregaron una mem atrás. Entonces, yo puedo usar un sustantivo, agregarle una mem atrás y convertirlo a otro sustantivo. Buscar la raíz de esta palabra es lo que nos invita a pensar esta mem. Esta mem nos invita a pensar cuál es la raíz de esta palabra, lejem. ¿De dónde vendrá? ¿Cierto? Y nuevamente miren que está sucediendo esto que hemos venido diciendo varias veces, que al final de esta palabra ahora le han puesto una hey. Es decir, que nuevamente es para reafirmar la construcción de un sustantivo. ¿Listo? Entonces, tenemos la palabra lejen, que es pan, pero al agregarle la mem y la hey al final, entonces tenemos la palabra milhamá, que significa guerra. Guerra. Entonces, ¿cuál es el origen del pan? ¿Cuál será el origen del pan? ¿Será la guerra? Es lo que aquí el hebreo nos empieza a invitar a pensar, ¿sí? Pero realmente muchos podrían decir que el análisis está al revés, que el origen de la guerra está en el pan, no que el origen del pan está en la guerra, ¿cierto? Es un poco raro. Pero realmente que aquí lo que realmente nos invita a pensar es que el origen del pan es la guerra, ¿cierto? Porque si vemos desde el principio, debido a que el hombre pecó, el Eterno estipuló el pan como la forma de obtener el pan era con el sudor de su frente, casi que a través de una maldición, ¿cierto? Y sabemos que la guerra es una maldición. Entonces, ese trabajo y ese esfuerzo del hombre es una guerra interna para conseguir su sustento, ¿cierto? Y es una guerra interna porque también está relacionada con sus transgresiones, ¿cierto? Entonces, esto un poco nos empieza a invitar a pensar el hebreo. Muy bien. Y sigue diciendo, Benosaf, viene el verbo, o bueno, esto puede ser un verbo, que es el verbo leosif, que significa añadir, leosif. Entonces, su raíz es una yod, una samer y una fe o p. La yod no la vemos acá, ¿cierto que no vemos la yod? Pero esa yod en muchas ocasiones se puede quitar y reemplazar por una nun, como está pasando acá. Eso es lo que está sucediendo acá. Pero hay que entender que la raíz aquí es una yod. Con esta palabra se construye la palabra Yosef. ¿Qué es Yosef? El hijo de Israel. Es como José. Y de hecho, ¿por qué vino ese nombre de José?
¿Sabes? ¿Qué significa Yosef? Añadirá. Yosef significa añadirá, ¿cierto? Es como en futuro el verbo, añadir. Nosaf es adicional, adicional, algo adicional. Aquí no es un verbo, sino es como, no sé cómo decirlo, es una cualidad, no sé, pero significa adicional. Entonces, y serán llamados para la guerra y adicional, Gam, también, el, al, sobre, Shonenu, Shonenu, Shon. Bueno, acá sí suena esta Sheva, ¿listos? Estas dos punticos que ustedes ven acá se llama una Sheva y tiene muchas reglas. Una de las reglas es que si está en intermedio, es decir, que no esté ni al principio ni al final, pero antes hay una nekudot larga, que es la O es una nekudot larga, una vocal larga, entonces esta sí sonará, ¿cierto? Esta realmente no es sho, es soneenu, soneenu, ¿cierto? Así se lee. Nu. ¿Listos? Entonces, soneenu viene yo lo había anotado acá porque se me olvidó un poco. Acá está. Viene de la palabra o del verbo lisno, que significa odiar, odiar. Pero esto también puede ser un sustantivo que son como odiadores, ¿cierto? Entonces dice sobre nuestros odiadores, sobre nuestros odiadores, sobre los que nos odian, mejor dicho. Y dice Benilham, Benilham, que viene del verbo lilhom. Esta es su raíz, la lamed, la ham y la mem, la het y la mem. ¿Qué significa? Y lucharán, van, contra. Aquí significa en contra de, ¿cierto? La bet significa muchas cosas. En, con o dentro de, ¿sí? Y acá dice con nosotros. Lucharán con nosotros. Véala y sobre min y sobre, este min significa desde Aretz, desde la tierra, ¿cierto? Entonces, es un poquito aquí enredado, pero vamos a hacer una mejor traducción, ¿sí? Entonces dice, actuemos con sabiduría sobre él, no sea que se multiplique y será llamado, y será cuando llamen, cuando ustedes sean llamados a la guerra, y adicional también ellos sobre nuestros odiadores, y luchen con nosotros y sobre nuestra tierra, y desde nuestra tierra, ¿cierto? Entonces, este era el temor, que tenía Mitzrayim. ¿Sí? ¿Algún comentario? More, ese odiadores se podría poner como enemigos. Es bueno, Ana Julia mía dice enemigos. Sí, lo que pasa es que en el hebreo hay otra palabra para enemigos. Ah, ok. Entonces aquí lo que quiere especificar es que son los que nos odian. De Ah, seguro, en Mitzrayim, el contexto era que ya tenían a su alrededor había un pueblo o había alguien, pues que estaba en contra de ellos a raíz de algún tipo de odio, ¿cierto? Entonces, ¿el odio cómo empieza? El odio empieza porque hay una relación cercana, pero esa relación se rompe por algo que afectó a la otra persona y ahí empieza el odio. Puede ser que esos odiadores eran personas que mantenían lazos con Egipto, pero luego se volvieron en contra por algún motivo, ¿cierto? Los enemigos es porque tienen intereses contrarios, de pronto nunca han tenido relación, pero son enemigos porque están buscando un mismo objetivo y la única forma es eliminar al otro, ¿cierto? Entonces,
digamos que en algún sentido quiere dar a entender que son los que los odian, los odiadores, ¿cierto? Y quizás también aquí está hablando sobre los odiadores porque en ese sentido se podría unir el pueblo de Israel en contra de Misraim, ¿cierto? Como odiándolos, porque como ya lo vimos, esos son los odiadores. Mizraim no, sino los israelitas estaban dentro de Egipto, ¿cierto? Es lo mismo, como que hay una relación, pero en algún momento se rompe y empieza ese odio, ¿cierto? Entonces, debido a esta situación que ellos tenían, seguro ya les había pasado, no querían que les volviera a suceder algo así, entonces traman con sabiduría, ¿no? Ellos dicen, actuemos con sabiduría, no sea que esta gente se multiplique y vea que se pueden unir a los que nos odian, ¿cierto? Entonces, esta es la raíz de todo esto, esta es la raíz de todo esto, en saber que realmente hay, hay en cierto modo, sí, así como en estos tiempos antiguos, ahora en estos tiempos hay situaciones así, ¿cierto? Existen odios, rivalidades, existen a veces aún cosas que retan a la fe, como la muerte, la destrucción, la profanación, violación, muchas situaciones a veces duras y difíciles, ¿cierto? Y es difícil decirlo, pero en medio de todas esas cosas cabe la pregunta de por qué el Eterno no actúa siempre que el mal actúa, ¿cierto? Porque vemos que aquí duraron 400 años en esclavitud, ¿cierto? Muchas personas murieron, muchas personas sufrieron, ¿cierto? Sus vidas quedaron marcadas por esta situación, ¿cierto? Y a veces nosotros mismos quedamos marcados por diferentes situaciones de la vida que no son fáciles. Y hay muchas otras personas que han perdido la fe por esas situaciones difíciles que vienen en la vida, que a veces son injustas. Ven la injusticia y esto los hace negar la existencia del Eterno, ¿cierto? Entonces, ¿qué podríamos nosotros pensar? ¿Por qué suceden todas estas cosas injustas sobre nuestra realidad? ¿Cierto? Entonces, em, quiero seguir aquí un momento. Dice en el verso que estábamos leyendo hace un momento, en el capítulo 2, verso 24. Sí, que el Eterno luego, en el 25, se nos olvidó leer la última parte del 2, 24 y 25, que esta parte luego de que el Eterno se acordó de ellos, miremos qué sucedió, luego que el Eterno se acuerda de ellos y escuchó sus gemidos, ¿cierto? Vamos a leer el 25. Entonces, estábamos viendo hace un ratico sobre las letras, la Yod es 10, la Dalet es 4, entonces vamos 14, ¿cierto? Para llegar al 20, el 20 es Haf, 20. Entonces, Haf y Aleph, 20 más 1, 21. Entonces vamos para el 25, que es Haf y la Hei, 25. Entonces dice, Vayaré, y vio Elohim, et bene, a los hijos de Israel, y vio el Eterno a los hijos de Israel, Vayeda, y conoció Elohim. Éxodo 2:25. Entonces dice así en la mía, dice, y lo vio Elohim y se dio cuenta de su condición, ¿cierto? Esta otra versión dice un poquito diferente. Y vio los sufrimientos de los hijos de Israel y se interesó por ellos. Lo amplía un poco más. Dice que vio sus sufrimientos. Bueno, acá no dice nada de esto, pero obviamente se entiende o se sobreentiende que si vio, esto fue lo que vio. Y si conoció, fue que empezó a interesarse, en cierto modo, y conoció Elohim. Pero entonces, muchas personas juzgan, o muchos estudiosos dirán, ¿por qué cuando el pueblo de Israel es liberado, dice que se acordó de Israel?
o se interesó en ellos, como dicen estas traducciones, ¿cierto? Por un tiempo el Eterno anduvo permitiendo todo ese dolor, anduvo permitiendo la muerte, la esclavitud de su pueblo. Por ello, a los ojos de los hombres parece que el Eterno se había olvidado de ellos, ¿cierto? Ustedes no sé si han escuchado alguna vez personas que con alguna expresión dicen, el Eterno se ha olvidado, ¿cierto? Y esa expresión nace porque las personas ven que empiezan a suceder cosas en contra de ellos, no se ve la ayuda del Eterno. Entonces, ese es el sentimiento que viene pero hacia el hombre. Entonces, cuando en el verso dice que el Eterno se acordó, es refiriéndose a lo que el hombre está sintiendo. El hombre sintió que todo este tiempo se había olvidado, ¿cierto? El Eterno realmente no olvida nada. Pero igual, ¿por qué hace eso? ¿Por qué hace esto? ¿Cierto? El que creó los cielos y la tierra permite que los hombres actúen con maldad, ¿cierto? Bien, el Eterno hubiera podido evitar que Egipto esclavizara a Israel. Él puede hacerlo. Él creó los cielos y la tierra. Él tiene el poder. ¿Será que el Eterno puede retener la mano de alguien que va a matar? ¿Él lo puede hacer? ¿Ustedes qué dicen? Sí, él lo puede. Él puede hacerlo. La pregunta es ¿por qué no lo hace? ¿Cierto? Si él no lo hace es porque no, si él no lo hace es porque él no tiene ese poder. Y si lo puede hacer, entonces permite la maldad. Y eso lo hace malo. Y de cualquier manera se demuestra que Elohim no existe. Esta es esta es la forma de pensar de quien no tiene fe. ¿Sí? Esto que acabo de decir es la forma de pensar de quien no tiene fe. La verdad es que él sí lo permite. Él permite la maldad. Y sí tiene el poder de retraer la mano del que va a matar, de alguien que va a matar. Pero aunque no lo hace, esto no quiere decir que él sea malo. Santo Padre bendito. Entonces, es una forma de pensar que va en contra del que no tiene fe. O sea, todo se define aquí por la fe, pero hay que entender el por qué, ¿cierto? Ahora sí, si él retrae la mano de, si él retrae la mano del hombre que mata, es una pregunta. Es que yo lo escribí para que no se me olvidara porque después la enseñanza se escapa. Entonces, ¿qué pasa? Es una pregunta. Si el Eterno detiene la mano del hombre que va a matar a alguien, aún así ha cambiado su deseo de matar a esa persona. De la persona no creo. ¿Cierto que no? Tal vez sí, ¿Qué dices? ¿Qué dices tú? que tal vez sí, pero después de que ya lo haya matado. Es que, Santo es Padre. que yo mi opinión con eso es que, bueno, lo que siempre me han enseñado es que el Eterno le da a uno el libre albedrío, o sea, la oportunidad de que tú tomes tus propias decisiones. Entonces, no es que él sea malo porque permite el mal, es simplemente el hombre que con su decisión hace la maldad. Correcto. Bien, vamos a seguir porque esto es lo que vamos a aprender. Pero ¿por qué? Aún así, pero ¿por qué permite eso? Esa es la pregunta. Entonces, yo le pregunté ya esto hace unos días a mi hijo y él me respondió que sí. Mire la pregunta, él me respondió que sí. Le dije, ¿será que cuando el Eterno hace que se detenga la mano del hombre que va a matar a alguien, aún así puede cambiar su corazón de que él desee matar? ¿Él puede cambiar su corazón de que un hombre mate a otro si detiene su mano? Y él me respondió que sí. Me hizo entender algo, que pues solo por retraer su mano de hacer el mal,
no va a hacer que la intención de su corazón cambie. Eso no va a hacer que la intención de su corazón cambie. Pero sí realmente puede cambiar, pero sí realmente puede cambiar su corazón. El Eterno sí puede cambiar el corazón del hombre. La pregunta es ¿cómo? ¿Cómo? Basta con que esa persona escuche las enseñanzas del Eterno. Solo basta eso. Yo quiero escucharla. Como dice, que quiera escucharlas, ¿cierto? Está en Éxodo 20:13, no matar. Acerca de las peleas más adelante en Éxodo 21:14 y 18 dice todo lo que hay que hacer para resolver una pelea, un pleito. Como dice en Levítico 19:17 al 18, ama a tu prójimo como a ti mismo. Esto también lo dijo el Mashiach, ¿cierto? Entonces, la Torá enseña acerca del rencor, de las discordias, qué hacer, qué hacer en situaciones difíciles, ¿cierto? Y para ello requiere que haga un cambio desde su corazón. Como dijo mi hijo, es que tiene que querer escuchar, debe quererlo, ¿cierto? Entonces requiere que esto empiece con un cambio desde su corazón, el origen de todas las intenciones. Solamente aquel que desea escuchar empieza a cambiar las inclinaciones de su corazón. Y también por ello es que Él, el Eterno, no afecta el libre albedrío del malvado. Por esto, para que esa persona tenga la oportunidad de cambiar desde su corazón, no solo porque es retraído a la fuerza para no hacer lo que él quiere, sino para que por su deseo lo haga de corazón, haga las cosas y sea sincero, y sea sincero. Entonces, a veces no entendemos cómo realmente la maldad, porque el Eterno no actúa siempre cuando el mal actúa. Pero entonces, si fuera así, acabaría con el libre albedrío y se acabaría con la prueba de este mundo, que es hacer que cada hombre encuentre un corazón puro y sincero delante del Eterno. Entonces, esto es lo que nos deja la parashá, esta invitación de por qué tanto dolor y tanto sufrimiento para el pueblo de Israel, para el pueblo de Israel, que Él realmente nos está mostrando lo que el Eterno desea. Y que con esto nosotros podamos traer emuná a aquellos que han desfallecido en su corazón por ver tanta injusticia en este mundo. Aunque es difícil traer esa emuná, bueno, para nosotros, para el Eterno no hay nada imposible. Entonces, esa es la invitación de esta enseñanza y realmente que pueda ser de edificación para todos nosotros. Ahora sí, Rocío, quiero darte la palabra. Sí, solamente compartir algo. No recuerdo si es en Jeremías, es que no, ahorita no me ubico muy bien, pero dice que el Eterno nos cambie un corazón de piedra por uno de carne, si no estoy equivocada. Y en el concepto judío, según entiendo yo, el corazón es el centro del pensamiento y de la emoción. Entonces, si él quiere cambiar esos pensamientos y esos sentimientos, él lo puede hacer justamente, claro, pero siempre respetando, como le decía ahora, el libre albedrío de las personas. Correcto, muy bien, Rocío. Bueno, ¿alguien más si quiere compartir? More, shalom para todos. Shalom. Pues yo lo que he aprendido del judaísmo es que el dolor y el sufrimiento de este mundo, el Eterno lo permite para que nuestra alma pueda aprender. Y sobre todo que podamos aprender y corregir y enfrentar nuestras propias fallas, nuestros propios errores. Porque generalmente las personas estamos acostumbrados a echarle la culpa al otro, pero nunca nos damos cuenta que lo que nos pasa a nosotros es de cierta manera por causa nuestra. Por eso existe la ley de la acción o de la causa y el efecto.
O sea, todo efecto tiene una causa. Pero si la buscamos en otros y no en nosotros, no vamos a corregir ni a cumplir a lo que vinimos a hacer, que es corregir nuestras propias fallas. Y el Eterno permite como esa tendencia a la maldad en todos los seres humanos. Esa, digamos, lo que llaman los cristianos, o llamábamos los cristianos, la tentación. En hebreo se llama el Yeser Hará, es la tendencia a hacer el mal. Y el Eterno lo dejó ahí para que sea como nuestro entrenador en el que ese adversario nos muestra dónde está nuestra falla y por qué estamos sufriendo las consecuencias de esas fallas que nosotros mismos causamos. Eso era todo, More. Muy bien, Jairo, muchas gracias. Bueno, ¿alguien más que quisiera compartirnos su visión, su entendimiento? Ah, Samuel, mi hijo que quiere compartir. Pues sí, es tremendo, la verdad, cómo un hombre puede cambiar, y es muy simple, ¿no? Cómo puede cambiar su corazón, ¿sí? Simplemente creyendo las palabras del Eterno y solamente en leer y creerlo en su corazón cambia todo su ser, ¿sí? Cambia toda su maldad y se vuelve una persona más buena, ¿sí? Y no solamente sí cambia su corazón y lo cambia, como mi papá siempre me dice, a un corazón puro, ¿sí? Y, y eso es lo que nosotros siempre debemos buscar, ¿sí? De siempre buscar ese corazón puro, así mismo como se cambia el corazón estudiando la Torah, estudiando la Torah y pensando cada vez más cosas que uno lo hagan pensar, como me dice mi papá, cada vez de hacer un estudio, preguntarse en cada momento por qué pasa esto, y hasta que uno no siga 4 veces por qué, uno no va a entender lo más profundo, ¿sí? Bueno, pues no tanto porque el Eterno tiene cosas ocultas que nosotros no sabemos, ¿sí? Pero unas se pueden revelar, ¿sí? Entonces nosotros lo que debemos buscar es, para hallar ese corazón puro, es estudiando la Torá. Amén. Y eso no es una tarea imposible. Ya la hizo con nosotros. Y eso es lo que el Eterno ha venido haciendo con nuestras vidas. Ha venido a restaurarnos y a que cambiemos ese corazón duro que teníamos y que aún seguimos teniendo, siempre en muchas áreas de nuestra vida. Entonces, damos toda caboda al Eterno, que a través de el verdadero contexto hebreo, podamos aprender cada vez más de su Torah. Entonces, hermanos, les deseo a todos una excelente noche, un buen día. Shalom, shalom, ubraja. Muchas bendiciones. Leitraot, Todo hermano por su Shalom. tiempo. leitraot, Shalom. Leilato para todos. Leila, todo. leitraot. Shalom. Leilato. Chao, chao. Bendiciones a todos. Samuel.